Bendiciones, mis amores, y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast de Hermana a Hermana. Estoy feliz de estar aquí un día más con mi hermana Jessica para traerles una palabra poderosa de parte del Señor. En esta semana estaremos hablando de qué nos dice la palabra, cómo debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Jessie, me parece un tema tan poderoso porque es algo que nos va a ayudar a estar balanceadas con el Señor en cuerpo, alma y espíritu. Entonces me encantaría escuchar, Jessie, cómo el Señor te ministra a ti. Podemos mantener nuestro espíritu en balance. Diana, mira que la palabra dice todo nuestro ser, y que conforma todo nuestro ser son esas tres partes de las que estamos hablando hoy, vamos a estar hablando hoy en este podcast, que es alma, cuerpo y espíritu. Y es importante cuidar las tres para tener ese balance del que tú estás hablando. No podemos descuidar ninguna de Amén. ellas, pero les quiero mostrar dónde en la palabra dice que todo nuestro ser se conforma por esas tres partes, y está en Primera de Tesalonicenses 5:23, y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta, Diana, el orden de cómo aquí Pablo está hablando, ¿verdad? Dice espíritu, alma y cuerpo, porque es importante ese orden. Son detalles en la palabra, Diana, que es importante entender el por qué el Señor lo escribió de esa manera. Amén. Entonces la palabra habla de esas tres partes que son tan importantes, habla de nuestro cuerpo como el templo del Espíritu, ¿verdad? Eso lo dice Primera de Corintios 3:16, que dice que nosotras somos el cuerpo, el templo donde el Espíritu de Dios vive, y entonces ese cuerpo tiene que estar bien cuidado. Habla también acerca de nuestra alma, que son nuestras emociones, es nuestra mente, es nuestra voluntad, pero que el centro de esas tres, alma, mente, emociones y voluntad, es el corazón. Y ¿qué es lo que nos dice la palabra en Proverbios 4:23? Que sobre todas las cosas debemos cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y el primero, que es obviamente el más importante y debe ser el comandante del resto, es el espíritu, que está en Gálatas 5:16, y dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Entonces, si nosotros ponemos el enfoque en el espíritu, siento, Diana, que las otras dos van a estar alineadas también. Y como te decía, para mí yo no siento que haya uno más importante que el otro, pero en mi caminar con Dios, Diana, me he dado cuenta que si cuidamos del espíritu, en las otras dos van a estar alineadas. Dime tú qué piensas de eso. Sí, claro, Jessie, me parece que el espíritu es la parte más importante que tenemos como hijos de Dios y como cristianos que somos. Es lo que nos ayuda a controlar, a balancear el resto de nuestras áreas. Yo quiero Ujú. compartir con ustedes Juan 4:23-24, que dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, Mm. porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, Mm. ¿qué nos dice la palabra aquí? Que cuando nosotros buscamos adorar al Señor, Jesse, en espíritu y en verdad, cuando verdaderamente hay un amor genuino por el Señor, vamos a querer adorarlo a Él con todo nuestro ser, con Mm. nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestras emociones. Vamos a quererlo adorar con nuestro cuerpo, con Mm. cada mínimo detalle que sale de nosotros. Vamos a querer adorar al Señor. Por eso el querer nosotras tener un balance en todo nuestro ser
es una manera más de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos tener balance en nuestro espíritu? Y la manera en que el Señor me ministra, Jessie, solo puedo hablar de mi propio testimonio, ¿verdad? Cómo el Señor me ha ministrado a mí para tener ese balance, es asegurarme que estoy pasando tiempo de calidad con el Señor en todo momento, asegurarme que estoy buscando su opinión constantemente, que estoy siguiendo sus pasos, que estoy buscando lo que está en el corazón del Señor. Jessy, una de las cosas que el Señor me ministró mucho tiempo atrás es que el Señor pone y planta en nuestro corazón, desde que nacimos, ha plantado en nuestro corazón sus sueños y sus deseos. Entonces, de la única manera en que nosotros podemos verdaderamente alinear nuestra mente, todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro cuerpo, es buscando esos deseos que el Señor ha plantado en nuestro corazón. Y cuando tú te sientas a leer la palabra, cuando tú estás alabando al Señor, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú sirves, estás dándole a tu espíritu lo que necesita para poder llevar a cabo eso que el Señor ha puesto en tu corazón. Por eso es importante entender que la manera en que traemos balance a nuestro espíritu es dándole al Señor el tiempo que Él merece, el tiempo que se necesita para aprender de su palabra, para adorarlo, para servir en su reino. Y a nosotras a poner en práctica, Jessie, todas nuestras disciplinas espirituales que el Señor nos ha dado, que es la oración, que es el ayuno, que es el servir en la iglesia. Cuando pones en práctica todas esas disciplinas espirituales, tú comienzas a ver un balance en tu vida. Tú comienzas a ver que empieza a reinar sobre el resto de tu ser. Esto es el Espíritu Santo. Le estás dando a Él la prioridad que Él necesita para que le dé a tu espíritu lo que necesita para llevar a cabo lo que el Señor desea llevar a cabo. Cuéntame, Jessie, ¿qué más deseas añadir en cuanto al espíritu, sea algo que el Señor pone en tu corazón? Sí, dijiste cosas muy importantes, Diana, en cuanto a cómo podemos cuidar nuestro espíritu, que es una de las áreas, ¿verdad?, que conforma nuestro ser. Una de las cosas que el Señor me hablaba o me mostraba en cuanto a cuidar el espíritu, Diana, es que no, o sea, podemos leer la Biblia, ¿verdad? Leerla es hermoso porque el Señor siempre nos va a hablar, pero no solo es leerla, es estudiarla, es escudriñarla, es meditarla, es buscar los significados de esa palabra en griego, en hebreo, dependiendo de qué libro estamos leyendo. Si estamos leyendo un libro del Antiguo Testamento, es buscarlo en hebreo, y si estamos buscando uno en el Nuevo Testamento, entonces en el griego. Es buscar esa revelación también. Esa es una de las maneras que cuando yo me siento y yo leo, es hermoso leer, pero cuando tú escudriñas, es como si tú te estuvieras sentando, Diana, en una mesa con un banquete delante de ti del que tú estás comiendo. Entonces, la manera que yo alimento, cuido mi espíritu es a través de un estudio profundo de la palabra de Dios. Y te puedo decir que cuando yo me siento ahí, una Jessica se sienta ahí, pero cuando Jessica se levanta después de haber estudiado, meditado, masticado la palabra, meditando en ella, yo me levanto totalmente diferente porque he comido del banquete que el Señor tenía preparado para mí en ese momento. Entonces estoy hablando, Diana, de un esfuerzo un poquito más elevado del simplemente leer la palabra. Ahora, si solamente tienes 5 minutos para hacerlo, bueno, leerla, no corras, solamente un verso y medita en él y pregúntale al Señor qué significa y pídele al Espíritu Santo revelación. Es sacar, Diana, esas verdades y esos principios bíblicos que entonces te van a ayudar en el espíritu a saber cómo cuidar tu alma, a saber cómo cuidar tu cuerpo, porque es de la palabra, en la palabra donde nosotros vamos a encontrar la sabiduría. Diana, en esta palabra el Señor nos dio todo. Los pasos prácticos e instrucciones de cómo cuidar nuestro cuerpo, de cómo cuidar nuestras emociones, de cómo tomar decisiones que son basadas en la palabra. ¿Me entiendes? Cómo pensar nuestra mente. Pero si no lo estamos leyendo, por eso es que hay un desbalance y estamos tomando de pronto información de afuera
que de pronto no es la correcta. Es bueno, pero no es correcto. Entonces estamos hablando de la manera correcta de cuidar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y solo lo encontramos aquí en la palabra. Por eso el espíritu siento que es la parte más importante, aunque las otras dos son, pero si nos enfocamos y sabemos que es el espíritu que tiene que estar bien alimentadito, entonces vamos a tener una alma y un cuerpo muy, muy saludables también. Amén, Jessy. Bueno, pues la palabra nos dice primeramente que me encantó lo que dijiste, estudiarla, ¿verdad? Porque Ujú. la palabra hace referencia a que son tesoros, ¿verdad? Que Sí, sí. están escondidos dentro de la palabra del Señor. Entonces, entre Ujú. más tú estudias la palabra del Señor, más encuentras esos tesoros. ¿Y qué Sí, es un tesoro? Es algo que tú no te esperabas y te llena mucho mm, más de lo que tú pensabas que algo más te podía llenar. Entonces, sí, esos tesoros es lo que te da a ti la sabiduría, el discernimiento, te da la ciencia para poder convertirte en todo lo que Dios desea que tú te conviertas. sí. Entonces, me parece poderoso esa parte, Jessy, muy importante tenerlo en cuenta. Hay una gran diferencia entre leer la palabra del Señor y estudiar la palabra del Señor. Entonces, eso trae más balance y trae más, estamos dando prioridad a las cosas del Señor cuando decidimos sentarnos y estudiar la palabra de Dios. Eso es decir, bueno, voy a coger la pala, me voy a coger la pica y me voy a ir a buscar ese tesoro que hay escondido dentro de la palabra del Señor, que me va a dar la sabiduría para el resto, porque Sí. acordémonos que quien dirige nuestros pasos es el Espíritu Santo, Sí. ¿verdad? Entonces, toda decisión que tomemos que sea dirigida por el Espíritu Santo quiere decir que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios para nuestra vida, en este caso nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, etcétera, etcétera. Sí. Entonces me encantó esa parte, Jessie. Ahora si transicionamos al alma, tú mencionabas que Proverbios 4:23, y lo voy a leer, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mm, Entonces, para que todas las que nos están escuchando puedan entender, en el corazón, a partir del corazón, surge lo que mm, está en nuestra mente, surgen nuestras emociones y surge nuestra voluntad. Entonces, por eso es importante y la palabra nos dice que debemos guardar nuestro corazón. Y les voy a hablar una vez más, mis amores, y Jessie, de mi experiencia personal, porque es de lo sí. único que les puedo hablar y siempre nuestro ministerio se trata de esto, ¿verdad? De contar el testimonio, los pasos prácticos, lo que el Señor ha hecho en nuestra propia vida, para que de igual manera esas herramientas les sirvan a ustedes, mis amores, para seguir transformando sus vidas también. Entonces, en mi experiencia, lo que el Señor a mí me ha ministrado para guardar mi corazón, para proteger, cuidar mi alma, es tener mucho cuidado, Jessie, Mm. con lo que yo permito que entre por mis ojos Oh, y sí. entre por mis oídos. Es la Ujú, manera en como yo protejo mi corazón. mm, Entonces, ¿qué películas, qué telenovelas, qué están viendo mis ojos, qué están escuchando mis oídos, qué tipo de música estoy escuchando? Porque todo esto se convierte, Jessie, en una declaración en tu vida. Mira que mm, el otro día estaba sonando una canción y yo no me acuerdo qué era lo que decía la canción, pero el Espíritu Santo me hizo caer en cuenta de lo que esa canción decía, era lo que yo estaba declarando sobre mi propia mm, vida, mm, porque tú lo estás diciendo y lo estás haciendo propio. Y eso hizo ponerle mucho más cuidado y atención, aún más a lo que escucho, a lo que veo, porque todo eso viene a afectar nuestro corazón, Jessie. Y una de las cosas que yo he aprendido es que todo lo que proviene de nuestro corazón, todo lo que permitimos que entre a nuestra mente por medio de los ojos, por medio de los oídos, entonces comenzamos a meditar en eso, Jessie, y sí, comenzamos a pensar en eso, sea bueno o sea malo, porque todo lo que tú permites que entre en ti son semillas que tú estás plantando. Y sí, esas semillas, Jessie, sean buenas o malas, van a dar fruto. sí, Entonces, entre más tú piensas en eso, en esa semilla, más la alimentas con tus propios pensamientos, estás meditando en ella, tú comienzas a ver que entonces se convierte en lo que ahora tú dices. sí, Eso que tú dices se convierte en una acción y esa acción se va a convertir en un hábito. Y ese hábito se va a convertir en tu estilo de vida, Jessie. Entonces ahí comienzas tú a ver ese fruto. Entonces ujú, ahora miremos que si por el contrario, y yendo a lo que tú nos enseñabas ahorita,
la importancia de poner el espíritu primero y Sí, estar nosotras llenas de la palabra del Señor. Si sí. nosotras sembramos todas estas semillas, todos estos tesoros en nuestra mente, Ujú, ¿qué tú crees que frutos van a dar, Jessie, en nuestra vida? claro, sí. Entonces, por eso es importante cuidar lo que vemos, lo que oímos, y eso va a guardar nuestro corazón, va a proteger nuestra Mm, mente, va a proteger nuestras emociones, eventualmente va a proteger nuestra voluntad, porque nos vamos mm. a querer rendir ante la voluntad del Señor y hacer lo que el Señor desea hacer en nuestra vida. Entonces, esa es la manera como el Señor me ha enseñado a mí a cuidar mi alma. Jessie, ¿cómo te ha Sí. enseñado a ti el Señor a cuidar tu alma? Sí, es muy parecido, es muy similar, prácticamente es lo mismo, pero hay otra área muy importante que el Señor me entregó, Diana, hace mucho tiempo y es una práctica que hago no solamente para mi alma, pero también para mi cuerpo. Y es una vez, Diana, ya tú, muchas veces, aunque tú tienes el poder de elegir qué tú escuchas, qué tú ves, muchas veces desafortunadamente algo que tú, aunque no lo quisiste, lo escuchaste y quedó en tu mente, quedó en tu corazón y empezaste de una manera u otra a meditar en eso, es la importancia de la desintoxicación. Y Mm. ese proceso, Diana, yo lo empecé a hacer hace mucho tiempo, donde tú eliges, ¿verdad? El tiempo, la cantidad de tiempo que tú vas a hacer de una ¿cómo es que se dice? Desintoxicación. Bueno, chicas, déjenos en los comentarios cómo es que se dice. Ustedes saben a lo que nos referimos. Desintoxicar Desintoxicar, tu alma. desintoxicar mi corazón. Y Ujú. ese proceso es evaluar, ¿verdad? Ese proceso significa me voy a sentar, que he estado pensando y si necesitas tener una libreta y un esfero, Diana, donde estás escribiendo los pensamientos que vienen a tu mente, porque muchas veces ni conoces lo que está en tu mente ni lo que has estado pensando, pero digamos que lo vas a hacer por una semana, ese proceso de desintoxicación. Entonces tú vas a escribir lo que estás pensando, vas a estar más pendiente de tus actitudes, vas a estar pendiente de tus reacciones, si estás como muy intolerable, si estás, es porque hay cosas en tu alma o en tu mente que has estado pensando que te dio ansiedad o no te está dejando dormir o son cosas, Diana, que ya están contaminando nuestra alma. Y entonces ese proceso de desintoxicación significa voy a sacarlo de mí, voy Mm. a colocarlo en un papel, todos esos pensamientos que me martirizan, no me dejan dormir, o de pronto esas actitudes, esas palabras negativas que he estado diciendo, empecé a repetir, empecé a decir, que se convierten, como tú decías, una declaración sobre nuestras vidas y Ujú. las voy a sacar de mí. ¿Y cómo es que las voy a sacar? Porque no es simplemente sacarlas, es reconocer que están, venir al Padre, Diana, entregárselas a Él, pedir perdón por estar pensando esas cosas, porque el Señor nos dio un patrón de pensamiento, ¿verdad? Entonces, es buscar, es la respuesta, es buscar el patrón de pensamiento que debemos tener en cuanto a esa situación, en cuanto a ese pensamiento, esa preocupación, lo que sea, y reemplazarlo con la palabra de Dios. Wow. Entonces, ese proceso de desintoxicar es clave, Diana, para mantenernos sanas, porque aunque tú puedes parar con las puertas que has dejado abiertas, ¿verdad? Que son lo que tú ves, lo que tú escuchas, eso no va a ayudar lo que ya está adentro Ujú. y necesitamos sacarlo. Wow, pues, Entonces, eso es muy importante, es una de las prácticas espirituales que el Señor me entregó hace tiempo, que no es solamente importante simplemente cerrarlo de afuera, pero ya ver lo que quedó adentro y sacarlo. wow, qué poderoso, Jessie, poderoso lo que acabas de decir. Porque sí, claro, puedes cerrar las puertas, ¿verdad? Ya no ves, ya no escuchas, pero ¿qué quedó dentro? Entonces, Sí. eso que tú haces, ese ejercicio de desintoxicar, te ayuda a matar toda semilla que esté Mm, adentro, que esté tratando de dañar lo que terminar.
exactamente lo que el Señor está tratando de hacer en ti y por medio de ti. Me parece tan poderoso y tan profundo lo que acabas de decir, Jessie, y motivo a todas las damas que nos estén escuchando que Ujú. hagan este ejercicio donde se sienten y con esa intencionalidad de querer desintoxicarse de adentro hacia afuera y querer limpiar y purificar su corazón para el Señor, de empezar a escribir todo aquello que sienten ustedes, como Jessie decía, no las deja dormir, les está robando su paz, les están dando ansiedad, lo Ujú. escriban, lo entreguen al Señor, pidan perdón si es necesidad pedir perdón. Y aquí viene una clave bien importante. Cierren la puerta que esté permitiendo que esas semillas sean plantadas en ustedes, mis Sí. amores. Es importante, Jessie, determinar de dónde entró esta semilla. Pudo haber sido una Sí. canción, pudo haber sido una persona, pudo haber sido... Y pon límites, límites para Muy que importante. esas semillas no vuelvan a entrar a ti, porque desafortunadamente eso sucede y yo tengo una huerta pequeña acá en la casa y con esta huerta he aprendido muchas cosas, Jessie. En la huerta tú siembras semillas, ¿no? Que quieres zanahoria, que tú quieres lechuga y bueno. Pero cuando tú siembras esas semillas está todo limpio, está la tierra fértil, pero al mismo tiempo, porque es tierra fértil, y recuerda, si es una semilla buena, una semilla mala, las dos van a crecer. Entonces hay veces que crece maleza en medio de la Mm. semilla buena. Y a mí me toca por hojita, que veo que no se parece a la hoja de una zanahoria, arrancarla. ¿Por qué? Porque esa semilla, esa raíz va a comenzar a entrelazarse con la zanahoria. Les doy el ejemplo de una zanahoria. Entonces va a matar la zanahoria, porque esa Ahoga. Sí. semilla, por algún motivo, tiene más poder que la semilla buena, en el sentido de Sí. que es el poder que tú le das, ¿no? Ujú. Y debilita a la semilla buena. Entonces, por eso es necesario esa desintoxicación, sacar todas esas semillas de Sí. raíz que están tratando de ahogar la palabra del Señor en tu vida, y me parece un excelente ejercicio, Jessie. Ahora nos transicionamos a nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo? Para eso les voy a compartir Primera de Corintios 6, del 19 al 20, y dice, o ignoraráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Esta palabra, este pedacito, Jessie, que no sois vuestros, siempre salta Mm. de la página, porque creemos que este cuerpo nos pertenece a nosotras y verdaderamente Sí. no nos pertenece, le pertenece al Señor. Y es lo que el Señor usa, es el templo para el poder vivir dentro de nosotros, y eso lo Ujú. mencionaste al principio. Por eso es importante entender que a partir de allí, y la importancia que tú mencionabas, ¿verdad? De darle importancia al espíritu primero, a asegurarnos que el espíritu que lo estemos cuidando, porque eso trae una revelación, Jessie, donde Sí. entendemos que cuidamos nuestro cuerpo no solamente para nosotras, para sentirnos bien, sino porque es el templo del Señor y queremos que Él se sienta bien, se sienta cómodo en nosotras. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido, Jessie, en cuanto al cuidado de mi cuerpo, esto es algo que el Señor ha trabajado conmigo por años, el cuidar, el honrar mi cuerpo, Ujú. porque es una de las partes que honestamente a mí se me hace mucho más fácil cuidar el espíritu, se me hace mucho más fácil cuidar el alma. Me Ujú. encanta hacer ejercicios como el que tú mencionabas de desintoxicar la mente, desintoxicar el corazón, me encanta leer la palabra del Señor, pero cuando se trata de cuidar el cuerpo, se me hace a veces tan difícil, Jessie, Ujú. que es una de las áreas donde el Señor trabaja mucho conmigo, porque una de mis debilidades y lo que más amo en la vida es comer. Me encanta comer, me encanta no medir lo que como, sino tener la libertad de comer lo que quiero, y esto ha afectado muchas veces en diferentes áreas mi cuerpo y Ujú. diferentes áreas de mi cuerpo por no haberlo Sí. cuidado, no hacer suficiente ejercicio, no dormir bien, esa es otra cosa. Por mucho tiempo y durante mi adolescencia, Jessie, yo pensaba que dormir era una pérdida de tiempo, entonces dormía muy pocas horas y esto afecta el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando el Señor, por medio del Espíritu, me trajo la revelación de que mi cuerpo no me pertenece a mí, le Mm, pertenece al Señor. Y que para poder alcanzar todo, Jessie, lo que el Señor ha depositado en mi corazón, sus sueños, sus deseos, sus anhelos, convertirme en esa mujer virtuosa, que eso se trata este canal, de podernos convertir en esas mujeres virtuosas, necesitaba cuidar mi cuerpo. sí. Necesitaba cuidar todo mi ser y eso incluía mi cuerpo. Entonces empecé, Jessie, ¿y cómo cuido yo mi cuerpo? Como el Señor me lo ha enseñado, de manera práctica, de manera sencilla, que yo creo que todas y cada una de nosotras lo sabemos, pero es siendo conscientes y haciéndolo intencionalmente. El Sí. dormir bien, el comer saludable, el mirar las porciones que comemos, porque si comemos demasiado también no es bueno, Ujú. el mirar que lo que estemos comiendo sea verdaderamente nutricional para nuestro cuerpo, ¿verdad? El hacer ejercicios, como tú decías, el desintoxicar el cuerpo, ¿verdad? De vez en cuando. Todo este tipo de cosas ayudan a cuidar nuestro cuerpo, pero el mensaje que les quiero dejar con esto que les estoy diciendo es que tiene que ser intencional. Y eso fue lo que el Mm, Señor me mostró. Yo todo esto lo sabía y lo sabía desde sardinita, desde joven, pero no fue hasta que conscientemente e intencionalmente tomé la decisión y la determinación de cuidar mi cuerpo que comencé a trabajar en esa área de mi vida, entendiendo que mi cuerpo le pertenece al Señor, Jessie. Cuéntanos cómo tú cuidas tu cuerpo, cómo te ha ministrado el Señor en esa área. Diana, mira, la palabra de Dios, el Señor da detalles por una razón. Por eso es importante leer la palabra tan despacio para que no te pierdas de esos detalles tan hermosos que el Señor nos da, que son pistas, ¿verdad? Si tú te pones a pensar o a leer en la palabra en el Antiguo Testamento, el Señor siempre creó o formó templos físicos para poder habitar en medio del pueblo. Pero si Ujú, tú te pones a leer el detalle de todas los materiales, hasta el color de las cortinas, él fue tan minucioso, tan hasta el color, hasta el olor de las fragancias. Me hago entender y estoy sí, hablando de lo físico, ¿verdad? sí. Porque lo espiritual es lo que significaba espiritualmente es diferente, pero el hecho que él le dio instrucciones muy claras a sus sacerdotes de formar este templo, ¿verdad? Que era físico, Ujú, era como una, like a tent, como una casita, ¿verdad? Donde tú entrabas y tenía una carpa, gracias, tenía tres cuartos, pero muy específicos y era santo. Ahí no podía entrar cualquier persona, tenía que entrar una persona que estaba escogida. ujú, Ahora, Diana, si el Señor decía que ese era su templo y que ahí Él moraba para poder estar en medio de nosotros y que ahora nosotros, este ujú, cuerpo, es el templo, eso te da una revelación y un entendimiento mucho más profundo de cómo tú tienes y debes cuidar tu templo. Porque mm, como decías, no es nuestro, le pertenece a Dios. Y para que Él se sienta cómodo como Dios santo, poderoso en mi cuerpo, entonces yo tengo que saber cómo cuidar mi cuerpo. Y el mm, Señor no nos deja a la deriva, Diana. Aquí en la palabra, Él nos muestra, nos dice hasta lo que debemos y no debemos comer, que es dañino y no dañino para nuestro cuerpo. ujú, Entonces, para mí, la manera como yo cuido mi cuerpo, y el Señor me lo ha revelado es de la misma manera, es entender, Diana, que este cuerpo no es mío, que yo se lo he prestado, ¿verdad? Que es de Dios, es su templo, que Él mora en mí, Él vive en mí, y es algo que se tiene que tener constante, o sea, en mi mente presente cuando yo voy a comer, mm, qué tipo de comida, qué es un agresor a mi cuerpo, mm, es como estar alineados, ¿me entiendes?, al espíritu y decir, pero eso le hace daño, ¿por qué se lo va a comer? mm, ujú. Y es crecer, porque yo te digo, Diana, que yo también, yo soy amante de del azúcar y todas estas cositas tan deliciosas, Dios mío, que hacen. Pero Diana, no son, me hacen daño, me caen mal, me roban mi energía. Entonces, ahí es cuando entra el dominio propio y Mm, el entendimiento de saber, este cuerpo no es mío, este es el templo de Dios, no quiero que él se sienta incómodo
en este templo, en este cuerpo. Entonces, aparte de las prácticas que tú hablabas, ¿verdad? El comer bien, el saber qué es agresor y qué no es agresor para tu cuerpo, y tu cuerpo te lo va a dejar saber porque el cuerpo te lo dice, el cuerpo te habla inmediatamente, esto no me gustó, no vuelvo a comer de esto. Sí. Pero es de introducir la comida que es más saludable a tu cuerpo, y tienes que hacer tu propia investigación porque todos los cuerpos somos diferentes, los templos somos diferentes. Entonces, ¿qué trabaja para tu cuerpo? Haz tu investigación, edúcate, ¿verdad? De tu sistema, cómo trabaja el cuerpo para que le ayudes también. Como tú decías, dormir muy bien, Diana, si puedes dormir 7, 8 horas, tu cuerpo es diferente al mío. Yo necesito dormir 9 horas. Entonces, le tengo que dar sus 9 horitas al cuerpo. Pero, Sí. como te digo, es muy importante, Diana, el entender, y como tú decías, de ser muy intencional con lo que estamos comiendo, el ejercicio que le estamos dando. De pronto, si estás sentada todo un día, que yo trabajo en una oficina, ¿verdad? Yo estoy sentada todo el día, es importante saber que te tienes que levantar. ¿Me hago entender? Pero yo creo que aparte de todo, Diana, el espíritu es tan poderoso dentro de nosotras que él te deja saber: levántate, has estado sentada 5 horas, Sí. levántate, ve y da una vuelta, o me hago entender. Entonces es Sí. estar alineado como a tu propio cuerpo, que te habla, él te deja saber lo que necesita, y dáselo. Si necesitas descansar, descansa. Si necesitas tomarte un break, tómatelo. Entonces es importante, Diana, el cuidar el cuerpo, el estar en sync, como en alineación, para poder saber lo que él necesita también. Y una vez los tres, Diana, alma, cuerpo y espíritu, estén bien, wow, mira, tú eres ilimitado, puedes hacer muchísimas más cosas y vas a estar preparado y listo para lo que el Señor quiere hacer a través de ti. Amén, amén, Jessy, poderoso lo que acabas de decir. Dijiste una palabra muy importante que antes de hacer el resumen, deseo que cada una de nosotras nos vayamos de este podcast pensando en esto. Y es que tenemos autodisciplina. El Señor nos ha dado esa disciplina para nosotras poder tener cuidado de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y lo que nos motiva a hacerlo no solamente es agradar al Señor, sino el saber que cuando están los tres balanceados, cuando están los tres bien cuidados, se refleja. Ahí es cuando sentimos el gozo, la fuerza, sentimos todo, que todo está alineado, está listo, que estamos preparadas para poder cumplir con todo lo que el Señor nos está llamando a hacer. Por eso la importancia de esto. Así es que, mis amores, siempre recuerden que es importante ser intencionales en cuidar nuestro espíritu, que es lo más importante, ese tiempo de calidad con el Señor, porque es a partir de allí que el Espíritu Santo, vas a estar más alineada al Espíritu Santo para seguir y cuidar y tener la sabiduría que necesitas para cuidar las otras áreas de tu vida. Tu alma, que es importante desintoxicarla, es importante cuidar el tipo de semillas que entran a ella, y finalmente tu cuerpo, que de igual manera es importante estar atentas a lo que tu cuerpo te pide, lo que tu cuerpo rechaza, para que tú puedas entonces darle lo que necesita. Eso es amor propio también. Entonces, dicho esto, mis amores, espero este podcast haya sido de gran bendición a sus vidas. Asegúrense de darle un like, de compartirlo para que otras mujeres aprendan a cuidar su cuerpo, su alma y su espíritu. Y no siendo más, nos vemos en nuestro próximo episodio. Que Dios las bendiga.